es suficiente. Y esta es la tercera parte de este sermón. La palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos se alegran por ver a nuestros niños memorizando capítulos enteros de la Biblia? Mire, yo estoy seguro que esto es lo único que va a transformar la sociedad, que va a transformar tu vida, que va a transformar la iglesia, la práctica y la memorización de la palabra de Dios. Tenemos un grupo de adolescentes maravilloso que todo este fin de semana ha estado recibiendo palabra de Dios, oración, ministración. ¿Cree usted que Dios puede hacer algo con ellos, hermanos? Por eso les animamos para que usted cada día se enamore más de la palabra del Señor y la haga su lámpara, la haga su guía, porque tenemos gran necesidad. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo está hablando a su discípulo que lo tiene como un hijo, lo tiene como una persona muy amada, y más que darle una recomendación a un desconocido, él le está hablando como le habla un padre a un hijo. ¿Cuántos padres hay esta mañana aquí con nosotros? Yo creo que la forma con la que tú le hablas a tu hijo es con todo tu corazón. Si pudieras sacar tu corazón y ponerlo delante de él y decirle: mira, hijo, es con mi corazón que te hablo. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo como a su hijo, y lo está advirtiendo de aquellos hombres que en estos tiempos se han levantado con un espíritu malo, engañador, mentiroso, egoísta, con unos intereses personales, buscando lo suyo propio. Es la realidad de estos hombres. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13 del capítulo 3. Miren cómo los describe, para que conozcamos la problemática, hermanos, que hay en aquellos hombres que no tienen el temor ni la verdad de la palabra de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué pasó con ellos? Irán de mal en peor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer que sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, y que este mes que le hemos estado dando tanta relevancia, Señor, memorizándola, Señor, e impregnándola en nuestros corazones, tu palabra obre cambios en nosotros, Dios, de una manera poderosa, Señor, de una manera milagrosa, Padre, en el nombre de Jesús. Haznos una iglesia de la palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Me gusta mucho cómo el apóstol comienza a dar un resultado que van a tener los malos hombres. El resultado, las consecuencias, porque todo en la vida tiene un fruto y un resultado. Nada de lo que tú y yo hagamos se va a quedar en la impunidad, o se va a quedar en lo oculto, o se va a quedar sin ningún efecto. Todo en nuestra vida, bueno o malo, tiene un resultado, o una consecuencia, o un fruto. Y los hombres que están apartados de Dios, haciendo lo malo,
buscando lo suyo propio, ellos, dice la palabra, que ellos irán de mal en peor, engañando a otros y siendo ¿qué? Engañados. Mire lo que dice el versículo 2. Las características de estos hombres, dice, porque habrá hombres que son ¿qué? Amadores de sí mismos. Y mire las características: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? De los deleites más que de Dios. Ojo, mire esto, que en estos últimos días también se ve mucho, y sobre todo en temporada de elecciones, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evita. Miren qué descripción tan detallada, tan clara de los hombres que no son regidos por la verdad de la palabra de Dios. Lo único que están buscando es satisfacer su ego. Lo único que están buscando es su propio reconocimiento. Son malos. Tienen una apariencia de piedad, apariencia de que van a hacer cosas buenas, de que son personas honestas, honorables, pero niegan la eficacia de esta. Y nos está diciendo la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que a esta clase de hombres, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Evitarlos. Hay personas que tú te relacionas con ellos y que tú sabes que no te están aportando nada bueno. Hay personas con las que tú te sientas a hablar solo 5 minutos y después de que terminas de conversar con ellos, tú terminas como con una carga, como con un peso, como si todo te fuera a salir bien. Mira, esta semana estaba hablando con un amigo, subí a hacer una vuelta con él a Santa Elena, y mientras hablábamos, él me decía, mira, tuve que eliminar a esta persona de mi teléfono, de mi WhatsApp, dejé de hablar con ella, porque cada que hablaba con ella como que me impregnaba de algo tan negativo, yo salía cargado, yo quedaba pesado, como que no sé, algo me pasaba, y tengo que evitar estas personas que están impregnándome de su negativismo, de su poca fe, de sus malas palabras. Y el apóstol Pablo está diciendo, a estos evita. Tenemos que tener, hermano, cuidado con el tipo de personas que nos estamos relacionando. Y quiero aprovechar este día que es determinante en nuestra ciudad para que tengamos cuidado con la clase de personas que estamos eligiendo nosotros mismos. Yo no sé si usted vio la noticia en el canal RCN de un campesino que irónicamente decía, qué buenos son los políticos que hemos estado eligiendo nosotros. ¿Alguien vio la noticia? ¿No? Y mostraban a un campesino que decía, miren, nos han mandado tremenda ayuda aquí en el campo, tenemos tremenda maquinaria, pero lo estaba diciendo de una manera irónica, porque tenían una pala, un pico, una carreta, tenían el campo completamente abandonado, y el campesino decía, sigamos votando por los mismos, porque mire qué bien nos están llevando, prometen y prometen, pero miren cómo está cumpliendo. Era una crítica que él estaba haciendo, pero yo creo que más para el pueblo que para los mismos políticos, porque ellos no están allá por su propia voluntad, sino porque nosotros mismos somos indiferentes y elegimos a otros que sabemos que no tienen el temor de Dios. El apóstol Pablo dice, a estos evita. Y me llama mucho la atención la frase de uno de los reformadores
reformadores más impactantes que ha existido en la historia, Martín Lutero, dijo: a mí no me asombra ni me duele la maldad y el pecado de los hombres malos. ¿Sabe qué me asombra? La indiferencia de aquellos que sabiendo hacer el bien y no lo hacen. ¿Qué es peor? Quiero que nosotros hoy meditemos y entendamos que la palabra de Dios nos está llamando a que evitemos este tipo de amistades, este tipo de conversaciones, porque la conducta y el modelo de los hombres de este mundo, lo único que están buscando es su egolatría. Primero yo, segundo yo, tercero, si queda capito, yo, y cuarto, vamos a mirar si puedo seguir sirviéndome a mí mismo. Esto repercute en orgullo, esto repercute en prepotencia. ¿Y sabe cuál fue el primer pecado por el que Dios se enojó, se airó y despidió a la tercera parte de los ángeles del cielo y al príncipe más hermoso que existía allí? ¿Sabe cuál era? El orgullo, la prepotencia. Oh, me levantaré y seré como Dios. Son engañadores, pero el apóstol Pablo dice que su fin será, versículo 13, léalo: mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué, hermanos? Irán de mal en peor. ¿Usted lo ha visto o no lo ha visto? ¿Es así o no es así? Engañando, pero no solamente engañando, sino que ellos también, ¿qué? Van a ser engañados. Ese es el desenlace. Pero me gusta cómo el apóstol Pablo marca un contraste, corta con esa línea de perversidad, pone un punto aparte y le habla a su hijo en el versículo 13 y en el versículo 14, perdón, y comienza con una palabra indicadora de contraste: pero, diga conmigo, pero. Y aquí sí cobra fuerza el pero. En algunas ocasiones, cuando nos están hablando de algo tan bueno, de algo tan expectante, de algo tan maravilloso, pero en el momento que todo está bien, llega el pero. Es que usted siempre tiene un pero. Es que usted siempre tiene un pero por todo. Pero es que esto, pero es que aquello. Y no le ponemos mucha atención al pero, no nos gusta mucho el pero en esta mañana esta palabra cobra fuerza, porque ese contraste es diferente a la continuidad de la lectura, y le dice a su hijo Timoteo, dice: persiste tú en lo que has aprendido. Y quiero que miremos con atención esta palabra persistir. La palabra tiene que ver con no desmayar. La palabra tiene que ver con continuar. Persiste. Continúa. Esfuérzate. No te detengas. Sigue adelante. Miren, ¿sabe por qué muchos hombres en la historia han alcanzado el éxito que ellos tienen hoy en día? No es porque haya sido fácil toda la vida, no es porque comenzaron de una vez teniendo lo que tienen, fue porque comenzaron con algo pequeño y desde abajo, pero a pesar de las tormentas y las dificultades, ¿sabes qué hicieron ellos? Persistieron, continuaron, siguieron, no se detuvieron. Y aquel que empezó con una chacita de venta de empanadas y pasteles, ya hoy tiene tremenda empresa de venta de empanadas y pasteles. Y ese
el más próspero y todos lo buscan a él porque vende los mejores pasteles. Aquel que ha pasado años en el Evangelio y hoy lo ves con una familia honorosa, lo ves con unos hijos bien educados, lo ves con una casa próspera, bendecida. No llegó ahí de la noche a la mañana. También tuvo las dificultades que tú y yo estamos teniendo, pero la diferencia es que él persistió, no desmayó. Yo le invito para que le dé ánimo y una palabra de aliento a su hermano con un espaldarazo y dígale: persiste. Dígale: pero tú. Dígale: pero tú. Persiste. Posiblemente hay quienes conociste que empezaron contigo este camino y desmayaron. Posiblemente has conocido a quienes venían contigo en la misma tónica, pero ya se desviaron, sí, y han vuelto atrás. Pero tienes que mirar la condición en la que ellos están. Y yo quiero decirte, no importa si este o aquella desmayó, continuó o no continuó, nosotros tenemos que continuar, persistir, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y empieza a persistir. Aleluya. Me gusta mucho en lo que el apóstol le dice que tenemos que persistir. Siga leyendo el versículo 14. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En lo primero que tenemos que persistir es en los buenos ejemplos. Todos, sin lugar a duda, en la vida hemos tenido, por ejemplo, por lo menos un buen ejemplo. Todos, tu papá, tu profesor, tu abuela, qué sé yo, un amigo, tu pastor, tu líder, que te han dado ejemplo. Son esos ejemplos que tenemos que seguir e imitar. Son esos ejemplos de fe y verdad que tenemos que continuar el modelo que Él nos ha mostrado. Lastimosamente, la mayoría de las personas son inclinadas para imitar lo malo. Pero hoy el apóstol Pablo, a través de la palabra, nos está diciendo: imitemos lo bueno, los buenos ejemplos. No imitemos los que hablan mal, imitemos los que hablan bien. Y lo otro en lo que nos dice que tenemos que persistir es en la enseñanza que desde la niñez nosotros hemos recibido. Damos gloria a Dios por aquellas madres, por aquellas abuelas como las tuvo Timoteo. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? ¿Ah? Loida. ¿Y la mamá de Timoteo? Eunice. Por estas mujeres que desde pequeñito le enseñaban la palabra del Señor. Yo estoy casi seguro y convencido que todos aquí desde pequeños alguna vez escuchamos la palabra de Dios. Persistamos en eso. No nos olvidemos de esa enseñanza. Y si por algún motivo no la escuchaste, espiritualmente nosotros somos comparados también con niños pequeños cuando llegamos al Evangelio, que empezamos a crecer y empezamos a avanzar. No perdamos esa enseñanza que desde la niñez se nos ha dado, porque son las enseñanzas que tenemos que guardar en nuestro corazón. No aquellas malas enseñanzas de drogadicción, de robo, de engaño, de mentira. No son esas las que tenemos que guardar. Tenemos que guardar la palabra de Dios, que es la única que nos puede hacer sabios hasta la vejez, hermanos. No como dicen algunos en un viejo refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo. No. La palabra del Señor dice que aún tú siendo un muchacho, que aún tú siendo un jovencito, teniendo la palabra del Señor, puedes convertirte
en alguien más sabio que los viejos. Porque no es la edad la que determina la sabiduría, ni mucho menos la experiencia. Esos son los conceptos que afuera nos dicen. Esos son los pensamientos que tienen afuera. Y sí, honramos a nuestros ancianos porque tienen experiencia y porque han pasado por una cantidad de cosas que han sido difíciles y hasta ahora han permanecido. Pero no por la experiencia yo voy a decir que soy sabio. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo, le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dijo eso? Porque hay quienes que ven a un joven predicando la palabra, o a un joven que lo han estipulado y lo han honrado con el pastorado, o con el liderazgo, o con puestos de honorabilidad, y lo menosprecian porque no tiene canas, o porque no tiene la experiencia. Yo quiero decirte: ninguno tenga en poco tu juventud, porque cuando estás expuesto a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a hacer más sabio que los mismos ancianos, hermano. La palabra de Dios te va a hacer más sabio que los mismos entendidos. La palabra de Dios te va a hacer más inteligente que los mismos capacitados, porque es ella la fuente de toda la sabiduría, hermanos. Y son estas enseñanzas, son estos ejemplos, son estos testimonios que han sido buenos para nosotros, en los que tenemos que persistir. Haga memoria de una persona que ya usted no volvió a hablar con ella, pero que ha sido un buen ejemplo para usted. Le voy a dar 30 segundos para que piense y le diga: Señor, gracias por este buen ejemplo que tuve en mi niñez o en mi juventud. Y bendígalo, bendígalo. Tenemos que ser agradecidos, porque por esos buenos ejemplos muchos estamos hoy aquí. Si puede, llámelo ahorita y dígale: gracias por lo que me enseñaste. Tenemos que aprender a ser agradecidos, y sobre todo con aquellas cosas que han cambiado nuestra vida, hermanos. Te quiero mostrar el tercer punto en esta mañana, y está en el versículo 16. Y dice el apóstol Pablo que tenemos que persistir en esta enseñanza y en este testimonio, porque esta enseñanza y esta palabra es inspirada por Dios. Mire lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí en este versículo es que sale el título de la enseñanza: la palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos sirve para todo lo que queramos aplicarla. Porque la palabra de Dios nos es útil para todo lo que necesitamos en este mundo. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que el autor de este libro y de esta palabra no son 66 personas diferentes, no. Dios utilizó a varios hombres a lo largo de la época, de la historia, de las edades, de los diferentes continentes, de las diferentes culturas, pero con un mismo pensamiento, con un mismo sentido. Y esto solamente se puede cumplir cuando está el pensamiento de Dios en estos hombres, cuando hay un mismo autor, cuando hay un mismo inspirador. ¿Y sabe cómo se llama ese inspirador? Se llama Dios, hermano. Tenemos que estar convencidos y no podemos titubear en ello, de que fue Dios el que inspiró la palabra de Dios, y que este libro es un libro santo, sagrado y verdadero. Es un libro que es el manual que puede transformar tu vida y enderezar tu camino. Es el único libro que conoce lo más profundo de tu corazón y que va a desnudar tu alma para que te veas como a cara descubierta delante de un espejo, descubriendo todas las cosas que hay dentro de ti, porque la palabra de Dios te las revela. No es un filósofo, no es un autor, no fue Sócrates, no fue alguno de estos hombres que han escrito literatura
literatura y filosofía que han servido al mundo hoy actualmente, no, pero han pasado. Esta palabra tiene un solo autor y es una palabra que aunque el cielo pase y la tierra pase, la palabra de Dios nunca pasará. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Por eso, si es el pensamiento de Dios y quieres conocer a Dios, tienes que acercarte a su palabra. Por eso, si es la forma de proceder de Dios y quieres proceder como Dios lo haría, tienes que conocer su palabra. Por eso, si Dios dice que la homosexualidad no es algo natural, ni es algo que fue formado de una manera normal y natural por Dios, ¿por qué vamos a dudar hoy en día con respecto a aceptar la lucha y la debilidad de aquellos que sufren la tentación con la homosexualidad? No podemos cambiar nuestros principios ni nuestra forma de pensar porque los tiempos están cambiando. No podemos cambiar las verdades con las que hemos crecido toda nuestra vida porque ya estamos modernizados, y la modernización y el desarrollo y los países que son desarrollados y prósperos están diciendo que tener relaciones con 3 o 4 personas al mismo tiempo es lo que está de moda. Los tiempos están cambiando. Que es normal que yo exprese mi amor como yo lo quiera expresar a quien lo quiera expresar. Mentira, hermanos, porque si queremos hablar de amor y conocer el amor, tenemos que conocer primeramente a la fuente del amor, y ese es Dios, hermano. Lo demás se llama hedonismo, lo demás se llama egocentrismo, lo demás se llama pasiones desordenadas que lo han disfrazado con el nombre del amor para que suene más bonito. No podemos llamar a lo malo bueno como lo están haciendo hoy en día los hombres malos y perversos, y a lo bueno malo. No importa que nos llamen anticuados, no importa que nos llamen retrógradas, pero yo prefiero seguir siendo un anticuado que vive en la verdad de la palabra de Dios, y no un modernizado que está desbordado en sus deleites morales y perdiendo la verdad de Dios. Por eso es importante que entendamos que esta palabra no es la palabra de ningún hombre, de ningún sacerdote, de ningún profeta, de ningún pastor, de ningún filósofo. Es la palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, la tenemos que respetar, la tenemos que obedecer y la tenemos que practicar. Amén. Y dice que ella nos sirve. La palabra útil dice sirve es idónea para enseñar, dice que es idónea para reprender, dice que es idónea para corregir, dice que es idónea para instruir. La palabra de Dios es suficiente. Si tú quieres enderezar el camino torcido por el que has estado andando, culebreando, tropezándote, lastimándote, hiriendo tu corazón, hiriendo a otras personas, lo único que puede corregir tu mal camino se llama la palabra de Dios. Si tú quieres ser instruido en cómo ser un buen padre, en cómo ser un buen esposo, cosa que nunca tuvimos ejemplo para decir, ay, yo me casé aprendido en cuanto debía de ser como esposo. Yo me casé con todos los conceptos claros de cómo debía educar a mis hijos. A ver, ¿alguien aquí puede decir que sabía cómo debía ser un buen esposo y una buena esposa antes de casarse? Levante la mano. Oh, qué bendición, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo te ha ido en tu matrimonio? Creo que a excepción de la hermana que levantó la mano, todos tenemos que decir, no fuimos enseñados en cómo debía de ser un buen esposo o una buena esposa. Hay algunas mujeres que se casaron y no sabían ni siquiera que iban a quedar embarazadas, hermano, y empezaron a tener hijos y hijos y hijos, y ni se dieron cuenta cómo fue que las embarazaban, hermano.
Porque si se hubieran dado cuenta, hermano, no hubieran tenido tantos. Por más que te dan el curso de capacitación de cómo educar a tus hijos, todos los niños son diferentes. Así que teóricamente no hay nada establecido, porque tu hijo viene con una marca, con una señal, con un temperamento, con un carácter que solamente a medida que crece y lo conoces y sacas tiempo te vas a dar cuenta qué es lo que tu hijo necesita. Pero si tú quieres conocer y enfrentar las situaciones que cada particular te está presentando, tienes que tener los principios básicos de la palabra de Dios para poder enfrentar el desafío y el reto, y no seguir quejándonos por nuestro mal matrimonio, no seguir quejándonos por nuestra mala educación y decir: es que a mí nadie me enseñó. Porque ya esa excusa no va a ser valedera. Pues si no tuviste un padre que te enseñara a ser padre, si no tuviste un padre que te enseñara a ser un buen esposo, proveedor, si no tuviste una madre que te mostrara qué era lo que tenías que hacer cuando te casaras, pues déjame decirte que no tienes excusa, porque en la palabra de Dios están las instrucciones que necesitas saber para ser un buen esposo y tratar bien a tu esposa, para ser una buena esposa y respetar a tu esposo, para ser un buen padre y no exasperar a tus hijos, para ser un buen patrón, para ser un buen siervo, para ser un buen empleado, un buen administrador, para ser un buen mayordomo. Todo está establecido en la palabra de Dios, porque dice que ella es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para cambiar el corazón del hombre que es malo y perverso. Démosle un aplauso a la palabra de Dios. Ningún otro libro, por más vendido que haya sido en la historia, tiene el poder para transformar la conducta, el pensamiento y el corazón del hombre más que la palabra inspirada por Dios. Dice que cualquiera que se expone a ella nunca más será igual, por más terco que fuere. Y lo cuarto, y con lo que voy a terminar, es el resultado de este hombre de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el resultado de los hombres malos y perversos? ¿Recuerdan cuál era? ¿Ah? Exacto. No se olvide, porque estamos haciendo una comparación en paralelo. Dice que ellos irán de mal en peor, engañando, ¿y qué más? Siendo engañadores. Ese es el resultado. Póngale la firma, no va a haber otro resultado. Ese es el resultado de una persona apartada de la palabra de Dios. Irán de mal en peor. Pero mire el resultado de una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón. Versículo 17. Vaya conmigo por favor ahí. Versículo 17 de 2 de Timoteo 3. Dice: a fin. Pastor, ¿usted por qué dice que ese es el resultado? Porque la misma palabra con la que comienza el versículo 17 dice: el fin de este hombre que sigue los buenos ejemplos, que guarda las enseñanzas desde la niñez, que es un hombre que cree que la palabra es inspirada por Dios, que se deja corregir, que se deja exhortar, que es humilde, que se deja enseñar. Dice que su fin es que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto. Y la palabra perfección aquí no está hablando de una persona que no se equivoca más. No. La palabra perfecto aquí no está hablando de una persona que ya no comete más errores. Porque todos aquí, los que estamos parados y sentados, los que llevamos años en el Evangelio, pero estamos en este cuerpo de carne y muerte, hasta el último día vamos a seguir cometiendo errores. ¿Es así o no es así? No como algunos que ya se creen que no se equivocan. No. No se trata de esa perfección. La palabra perfecto, cuando la traducimos al idioma original en el que fue escrito este texto, que fue el hebreo, el griego, quiere dar una connotación de madurez, de crecimiento.
Y eso sí lo podemos alcanzar todos los que estamos aquí. No puede ser de que lleves años escuchando la palabra de Dios y sigas siendo el mismo niño inmaduro que se afecta o se ofende por cualquier situación en la iglesia. No, porque cuando somos expuestos a la palabra de Dios, tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir formando nuestro carácter a la estatura no de un hombre. Dice el apóstol Pablo, tenemos que madurar, crecer, perfeccionarnos en la estatura del varón perfecto. ¿Y sabe cuál es ese varón perfecto? Jesucristo. Eso es la medida que nos van a comparar. Por eso la pregunta que te tienes que hacer todos los días es: ¿será que hoy me estoy pareciendo más a Jesús? ¿Será que hoy estoy siendo como Jesús? ¿O te estás comparando con el que tiene los brazos más grandes? A ver, este es el modelo. O con el que tiene el pecho más grande y más ancho. No, nuestra medida de madurez, nuestra medida de perfección tiene solamente un nombre. Nuestra comparación, si nos vamos a comparar con alguien, tiene solamente un nombre. Nuestro máximo modelo a imitar y a seguir tiene solamente un nombre, que es el varón perfecto, que siendo Dios se hizo hombre, y como hombre no pecó, no falló, sino que se sometió a esta palabra y fue nuestro mejor modelo a seguir. Su nombre es Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Aplauda el nombre de Cristo, el varón perfecto. Aleluya. Mire a su hermano que está a su lado y dígale: oh, tienes cara de que te estás pareciendo a Jesús esta mañana. ¿Te pareces a Jesús? A fin de que el hombre de Dios, dice, sea parecido a Jesús, sea maduro, sea estable, sea creciente. Hermanos, no puede ser posible que llevemos tantos años en la iglesia y sigamos con los mismos pensamientos de niños. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que ir venciendo los obstáculos que en la vida cristiana se nos van presentando. Y siga leyendo la segunda parte del versículo 17. Enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Necesitamos que la iglesia esté enteramente preparada. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer toda buena obra. Ayudar al prójimo, ayudar a mi esposo, ayudar a mi hijo, tomar decisiones sabias, entender que tenemos una gran participación y una gran responsabilidad en los designios de esta nación. Y nosotros que tenemos la mente abierta y el conocimiento de la palabra de Dios, no puede ser que nos identifiquemos con hombres malos, impíos y perversos, que lo único que están buscando es satisfacer su propio ego. Tenemos que estar preparados enteramente para toda buena obra. Y esto solamente te lo va a dar la palabra de Dios en tu corazón. Cierra tus ojos, vamos ahora. Aleluya.